La corrupción y el narcotráfico son problemas que no solo afectan a un país, sino a todo un continente. Entonces, ¿por qué no han podido ser combatidos? ¿Será falta de unión entre los países o falta de conciencia social? Soy Ángela Sarama y este es mi reportaje. El libro Ojos Vendados del periodista Andrés Oppenheimer hace una investigación de cómo se han formado los carteles del narcotráfico y la manera en que han podido dominar empresas de tan alto prestigio y entidades bancarias como lo son los escándalos de corrupción de Citibank e IBM. En este libro se plasmó una investigación de cómo se extendió el cartel de Juárez dirigido por Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el Señor de los Cielos. En este libro se plasmó una investigación de cómo se extendió por diferentes países en Sudamérica, causando así un gran impacto de corrupción en estos. La obra Ojos Vendados se divide en 3 libros. El primero relata el recorrido del cartel de Juárez por Sudamérica y los bancos fantasmas relacionados con este. En el segundo describe los escándalos de corrupción de IBM, donde IBM paga unos sobornos a algunos empleados argentinos. Y en el tercer libro se describe la problemática ocurrida a causa del botín de Raúl Salinas, en donde cuenta que por medio de investigaciones, cómo lograron, por medio de cómplices que trabajaban en dichas empresas, blanquear dinero obtenido por actividades ilícitas como lo es el narcotráfico. Andrés Oppenheimer nació en Buenos Aires, Argentina, en 1951. Es un periodista, vive en Estados Unidos, es analista político de CNN en español. Realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En Argentina, inició a ser periodista en las revistas Análisis y 7 Días. Estudió periodismo en Le Mascarlet College de Minnesota y obtuvo un máster en periodismo en la Universidad de Columbia, y desde 1983 trabaja en el Miami Herald. Sus libros tratan sobre la política latinoamericana de las relaciones con Estados Unidos. Bueno, nos encontramos con Mónica Rodríguez y bueno, Mónica, la primera pregunta es, ¿qué cartel de narcotráfico conocen y qué sabe del cartel de Juárez? Bueno, cárteles de narcotráfico, el cartel de Cali, el cartel de Sinaloa, así los carteles que se mueven en México, y el cartel de Juárez la verdad no se conozco mucho, pero sí se escucha por las noticias. Bueno, es uno de México. ¿Qué solución propone para combatir el narcotráfico en Sudamérica? Básicamente, lo primero hay que legalizar la droga y hay que impulsar mucho en la educación a los chicos, desde temprana edad. Bueno, si la corrupción no es algo nuevo en nuestro país, ¿por qué no se ha podido combatir? Porque siempre la corrupción viene como de descendencia, ¿sí? Entonces los presidentes son los nietos, en fin, así van sucesivamente tomando el poder, entonces por eso siempre mantiene. Bueno, muchísimas gracias. Siguiendo con las entrevistas, nos encontramos con el
señor Gonzalo Cuides, candidato al consejo en el municipio de Agua Azul. Entonces, buenas noches. La primera pregunta sería, ¿sabe quién es Amado Carrillo Puentes, más conocido como el Señor de los Cielos? Bueno, este es un señor de México, narcotraficante. ¿Qué carteles del narcotráfico conoce? Bueno, hay muchos carteles en el mundo y especialmente nosotros podemos hablar de Colombia, el cartel de Medellín, el cartel de Cali. Estos dos grupos han sido abanderados del narcotráfico en nuestra Colombia. La tercera pregunta sería, ¿piensa que la corrupción ha sido uno de los factores que ha trancado el desarrollo de nuestro país? La corrupción es un flagelo que nos afecta no solamente a los colombianos, sino a nivel mundial. Y efectivamente ha estancado el desarrollo y el progreso de Colombia, porque vemos corrupción en las altas esferas del gobierno nacional, del orden departamental y del orden municipal. Si piensa esto, entonces, ¿por qué en países desarrollados, sabiendo que hay corrupción, no ha trancado tanto su desarrollo? Bueno, porque hay países muy desarrollados y los recursos económicos son bastante elevados, entonces hay dinero para el desarrollo y hay dinero para la corrupción, básicamente es por eso, pero los países subdesarrollados, efectivamente la corrupción ha estancado el desarrollo. Bueno, muchas gracias, señor Gonzalo. Bueno, señorita, me alegra mucho haber estado con ustedes y haberles podido dar estas opiniones. Gracias. Bueno, siguiendo con las entrevistas, nos encontramos con la señora Vivian. Entonces, la primera pregunta es, ¿piensa que la corrupción ha sido uno de los factores que ha trancado el desarrollo? ¿Por qué? Sí, pues debido a que hay tanta corrupción en algunos municipios, la gente, como grandes empresas, los grandes empresarios, no se arriesgan a ir a invertir a esa ciudad con temor a que los roben, a que les cobren cuotas, a que no les dé la base suficiente para progresar por la misma corrupción, por robos, por atracos, por todas esas cosas. Bueno, ¿qué solución propone para combatir el narcotráfico en Sudamérica? Que las leyes no sean tan flexibles para aquellas personas. En este país, una persona corrupta paga una fianza y sale a los 2 años, por eso ellos, incurren en sus hábitos malos, porque saben que van a llegar a la cárcel, duran 3 años, salen libres y quedan con muchísima plata, entonces pues les vale como que no les vale nada estar 2 añitos, 3 añitos, hasta 5 años, porque es que acá no tienen leyes duras, que pena de muerte, cadena perpetua, deberían darles unas leyes más fuertes y así temerían a seguir incurriendo en estas situaciones. Bueno, muchísimas gracias, Vivian. Siguiendo con las entrevistas, nos encontramos con el mayor Libardo Rojas. Buenas noches, sí, mucho gusto. Yo soy oficial profesional de la Reserva, soy de profesión arquitecto y abogado y llevo 17 años colaborando con el Ejército. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿qué carteles del narcotráfico conoce y sabe qué es el cartel de Juárez? Probablemente en Colombia los más conocidos fueron el cartel de Pablo Escobar, el cartel de Cali y hoy en día el cartel Ushuaia, que está actualmente combatiendo el gobierno. El cartel de Juárez es un cartel internacional que tiene su sede en el país, en México. Hoy ya casi extinguido totalmente. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿qué solución propone para combatir el narcotráfico en Sudamérica? A ver, ante todo, pensar en que se acaben las distancias que hay a
a nivel de las diferencias y las desigualdades sociales que hay. Es uno de los principales motivos que hay para la corrupción, y fundamentalmente es invertir mucho más en educación, preparar a nuestras juventudes, que los gobiernos de Sudamérica inviertan mucho más probablemente en educación. Bueno, si la corrupción es algo que no es nuevo, ¿por qué no se ha podido combatir? Porque desafortunadamente es un cáncer del país que ha permeado a todas las instancias, a los mismos gobiernos, a las administraciones, a todos los niveles, y como es uno de los caminos más fáciles que ha encontrado la delincuencia, por eso ha sido muy difícil poderlo acabar, pero algún día tenemos la esperanza todos los colombianos de que se puede acabar. Bueno, muchísimas gracias, Mayor Libardo Rojas. Muy bien, ha sido... Bueno, siguiendo con nuestras entrevistas, nos encontramos con la señora Cecilia, quien accedió a nuestra encuesta. Sí, yo soy Cecilia Cero, psicóloga de la Universidad Nacional, y pues sí, me parece muy interesante contestar la encuesta de la niña. Bueno, entonces, ¿piensas que los gobiernos están relacionados con el narcotráfico? Sí, creo que el gobierno se beneficia del narcotráfico porque son negocios que dejan mucho dinero. Bueno, ¿qué puede hacer un ciudadano para ayudar a combatir problemas como la corrupción y el narcotráfico? Yo creo que todo se basa en tener una buena familia, enseñarle valores morales y buenas costumbres a nuestros hijos para que haya una mejor sociedad. Bueno, ¿qué opina de la legalidad de la venta de droga? Pues creo que no sería conveniente, porque estamos en un país donde hay mucha ignorancia con respecto a los efectos nocivos que tiene la drogadicción, y su consumo no debe ser libre, porque es un país que necesita educación y esta cuestión debe ser gradual. Un país educado no necesita que haya represión. Entonces deberíamos empezar por la educación de nuestros hijos. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué se puede hacer en el núcleo familiar para acabar problemas como el narcotráfico y la corrupción? Debemos ser unos modelos de los cuales nuestros hijos deban copiar, que se sientan orgullosos, que no se deben decir mentiras o actuar de una forma y estar inculcándole valores a los hijos, mientras que los papás no están actuando conforme a sus enseñanzas. Bueno, y por último, ¿qué control cree que se debería exigir en los bancos para evitar el lavado de dinero? Más que control, yo creo que debe haber una conciencia de honestidad en cada una de las personas que trabajan allí. Bueno, muchísimas gracias, señora Cecilia. Con mucho gusto. Con la lectura de este libro nos damos cuenta de que la corrupción es algo que ha invadido a toda Sudamérica y está muy relacionada con el narcotráfico. Que con una persona que tenga este problema o esté involucrada en esto, se puede ver involucrada a toda una sociedad, empresa o entidad. También la ambición desmedida de dinero por parte de las personas hace que éstas se vean involucradas en casos de corrupción y narcotráfico, ya que hay personas que, aunque adquieren grandes cargos en sus empresas, se ven involucradas en estas actividades ilícitas. Por otro lado, hay personas que ante la falta de empleo o oportunidades de trabajo miran como única salida o lo llamado dinero fácil y buscan negocios de actividades ilícitas como el narcotráfico. Viendo que ese problema de corrupción está presente actualmente en todos los procesos del mundo, lo que se espera es que es responsabilidad de las nuevas generaciones seguir en la lucha contra la corrupción y combatirla finalmente, lo que solo se logra con una buena educación, tanto familiarmente como académica. Para erradicar finalmente el problema de corrupción, debemos ser optimistas y mirar otros horizontes u otros modelos, como es el caso de Hong Kong, el cual
si miráramos el nivel de corrupción que ellos tenían en el año 1974, estaría muy por encima de los niveles de corrupción que tienen actualmente países como son Argentina y México. Hoy en día Hong Kong es un ejemplo para los países latinoamericanos, ya que se destaca por su nivel de transparencia en sus gobiernos, lo que solo fue posible gracias a la implementación de 4 factores principales, los cuales son educación, castigo, prevención y una comisión independiente. Vemos que Hong Kong, gracias a que ha eliminado el problema de corrupción, se ha podido desarrollar tanto tecnológicamente como culturalmente. Y ahora disfrutan de una ciudad organizada, con oportunidades de trabajo para sus habitantes y una moderna infraestructura. Из-за преобладания холмов и гор с крутыми склонами, расположен в самом дорогом здании в мире. В конце 2011 года Гонконг был признан лучшим финансовым рынком в мире. Y concluyo con una reflexión de Jorge González Mura. La corrupción es causa directa de la pobreza de los pueblos y suele ser la razón principal de sus desgracias sociales. Muchas gracias, soy Ángela Sarama y nos vemos en un próximo reportaje.